En el mundo del periodismo ahora mismo hay una tensión fascinante. Y no es la típica entre cadenas de televisión rivales, es algo mucho más profundo. Por un lado, la lógica fría y matemática de un algoritmo, por otro, la pura intuición, el olfato de un periodista veterano. La pregunta es, ¿son enemigos mortales o pueden ser los mejores aliados? Pues vamos a analizarlo a fondo. Aquí está el centro de todo el asunto. Pensemos que tenemos, por un lado, la inteligencia artificial, que nos promete una velocidad y una capacidad de análisis de datos que eran impensables hasta hace nada. Y por el otro, ese olfato humano, ¿sabes? Esa habilidad casi mágica para captar lo que no se dice con palabras. Y el periodismo, claro, se ha convertido en el escenario perfecto para ver qué pasa cuando estos dos mundos chocan. Vamos a ponerles cara a nuestros dos competidores. El algoritmo es una máquina de eficiencia, no hay duda. Se traga cantidades masivas de datos en minutos y te dice el qué. Pero el olfato juega en otra liga. Se sumerge en la profundidad, decodifica el contexto humano, busca el porqué de las cosas. Es capaz de entender las normas no escritas, de intuir esas alianzas que se rompen en un susurro y que por supuesto ningún software puede detectar. Para entender esto, hay una metáfora que es buenísima, la del radar contra el buzo. La inteligencia artificial es el radar. Imagínalo, escanea miles de kilómetros de océano de información y de repente, ¡zas!, detecta algo. Un puntito en la pantalla, un blip. ¿Pero qué es ese punto? Aquí es donde entra el periodista, que es el buzo experto. Es la persona que se pone el traje, baja a las profundidades y es capaz de decirnos si ese blip es solo un barco hundido sin más o si es un tesoro oculto que lo cambia. Entonces, si esto no es una batalla, ¿cuál es la solución? Pues parece que no se trata de reemplazar a nadie, sino de crear una nueva asociación. Vamos a ver ahora cómo se construye esta colaboración, en lo que podríamos llamar el modelo híbrido. El sistema, en realidad, es bastante sencillo y a la vez muy potente. Primero, la IA hace el trabajo pesado, el triaje. Procesa volúmenes de datos que a un equipo humano le llevarían semanas, como transcribir sesiones legislativas enteras. Esto libera al periodista de lo más mecánico. Y aquí viene la clave. Con todo ese tiempo que gana, puede dedicarse a lo importante, a investigar el porqué, a hablar con la gente, a estar en la calle. Y al final, el instinto del veterano es el que filtra, valida y da contexto a todo lo que la máquina ha encontrado. Es el control de calidad humana. Y esto nos lleva a un concepto que es realmente fascinante, los dark data, o datos oscuros. ¿Y qué son? Pues básicamente es toda esa información que los algoritmos, por muy listos que sean, no pueden procesar. Hablamos de contextos emocionales, de un gesto casi imperceptible, de un silencio que dice más que 1000 palabras, o de esas conversaciones de pasillo lejos de los micrófonos, que es donde muchas veces se cuenta la historia de verdad. Este ejemplo es perfecto para entenderlo. Un algoritmo puede transcribir cada palabra de un discurso con una precisión del 100%. Pero lo que ignora es el temblor en la mano del legislador que está dando ese discurso. Ese pequeño detalle, completamente invisible para la máquina, puede encerrar más verdad que todas sus palabras juntas. Y ahí, justo ahí, es donde el ser humano es y probablemente siempre será insustituible. Vale, la teoría suena genial, ¿verdad? Pero, ¿cómo es esto en la práctica, en el día a día? Pues vamos a conocer a alguien que no solo lo entiende, sino que lo vive. Un caso de estudio andante que nos muestra cómo funciona este modelo híbrido en el mundo real. Hablamos de Carlos Calderón, un periodista legislativo argentino de la vieja escuela, un veterano con décadas de experiencia pateándose los pasillos del Congreso. Su voz y su conocimiento son su marca. Pero Carlos no le tiene miedo a la tecnología, ni mucho menos. Al revés, la ha integrado en su trabajo para llevar su oficio a otro nivel. La metáfora que lo define, el luthier digital, es potentísima. Piénsalo. Un maestro luthier, un artesano que hace violines, no abandona su arte por tener nuevas herramientas. Al contrario. Ahora quizás usa un láser de precisión para cortar la madera con una exactitud milimétrica. ¿Y eso qué le permite? Pues dedicar su tiempo, su talento y su oído de experto a lo más crucial, la afinación final. Ese toque humano que hace que el instrumento suene perfecto. Ahora, lo más interesante de Calderón es cómo mezcla distintos elementos para contar sus historias. Él no se limita a dar los datos y ya está. Él compone, por así decirlo, una especie de sinfonía periodística. Su método es como una tríada, casi como una fórmula de alquimista. Combina 3 ingredientes muy diferentes: lo político, el rock y lo social. Y con esa mezcla consigue crear una sinfonía que logra algo muy difícil: humanizar temas que a menudo son áridos o súper complejos. A ver, vamos a desglosar su método. La parte política es la base, el rigor analítico. Es su habilidad para leer el ambiente en el Congreso, para desconfiar metódicamente de los datos hasta validarlos. Luego, la parte rock le mete la intensidad emocional, el ritmo. Él usa lo que llama una distorsión honesta para capturar la fragilidad real de los protagonistas.
Y por último, la parte social es lo que le mantiene con los pies en la tierra, la empatía para traducir cómo una ley abstracta afecta a una persona de carne y hueso. La analogía del ingeniero de sonido también funciona muy bien aquí. Lo político sería la mesa de mezclas, que se encarga de que todo suene técnicamente correcto, sin fallos. El rock es el amplificador, el que le da la potencia y la emoción a la historia. Y lo social es el micrófono, que sale a la calle a capturar las voces reales de la gente. Cuando unes las tres cosas, la historia no solo es correcta, sino que resuena. Y claro, todo este método no se queda en la teoría, sino que se traduce en formatos muy actuales. Estamos hablando de podcasts casi etnográficos que capturan los ecos y susurros del poder, o de hilos en X y reels en Instagram para conectar con un público más joven, o incluso series audiovisuales que bucean en archivos históricos para explicar los debates de hoy. Porque está claro, un nuevo escenario exige un nuevo instrumento. Al final, la historia de Carlos Calderón no es solo la historia de un periodista, es una ventana al futuro. Y no solo al futuro de las noticias, sino al de muchas otras profesiones de expertos que ahora mismo se están enfrentando a esta misma disrupción tecnológica. Así que la conclusión principal es bastante clara, y la verdad es sorprendentemente optimista. La tecnología no viene a reemplazarnos, es un amplificador. Es una herramienta que, puesta en las manos adecuadas, puede potenciar nuestras mejores habilidades, la intuición, la empatía y, sobre todo, el juicio crítico. Y todo esto nos deja con una última pregunta flotando en el aire. Si la inteligencia artificial es el nuevo radar y los humanos somos los buzos expertos, ¿qué otros tesoros ocultos están a punto de descubrir esta nueva generación de profesionales híbridos? El futuro, desde luego, promete ser fascinante.